La veo muy diferente. Yo no sé qué pasó con esta ciudad. Pedimos exactamente el mismo plato, en el mismo lugar. No puedo dejar de decirlo porque es ni más ni menos que la realidad. Que se quede acá, está todo bien, que no se mueva, que siga exactamente igual. Te dejan todo preparado como para que uno entrene como para las Olimpiadas. Y yo recuerdo que aquí habían unas hamacas paraguayas. Y también tiene pescado, ¿no? Uy, abajo. Calentita. Bueno, entonces bañate vos, si es calentita el agua. Después de todo este recorrido que hicimos, entendimos qué pasó con Arica. ¿Cómo andan, amigos? Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Nos encontramos en el norte de Chile, en la ciudad de Arica, en el portal de ingreso al país, en la puerta de ingreso, en la ciudad de la eterna primavera. Y si bien nosotros en el 2024 estuvimos acá, nos encontramos con algo completamente diferente. Esta no es la Arica que nosotros conocíamos. Y en este video vamos a descubrir qué pasó con Arica, porque nosotros hace más de 2 años estuvimos aquí mismo y ahora que recién llegamos ya la encontramos muy, pero muy diferente, así que vamos a ver todo lo que ha cambiado esta ciudad. En este momento estamos parqueados, estamos estacionados en el estacionamiento de la playa Chinchorro, que es un lugar en donde estuvimos y ahora, hoy día está completamente diferente, está muy pero muy cambiado, lo vemos realmente muy prolijo. En esta zona había todos negocios, habían restaurantecitos y lugares para comprar comida que ahora ya no están porque los han movido hacia otro sector. Este es otro de los lugares que veo muy pero muy cambiado de la última vez que vinimos. Estamos en el sector del estacionamiento, otra de las partes del estacionamiento de esta playa, de la playa Chinchorro. Resulta que todo esto es una obra que se inició en el 2024, por eso nosotros no la vimos y ahora me sorprende mucho porque en toda esta zona en donde estoy en este momento, cuando nosotros vinimos la vez pasada, aquí habían muchos, pero muchos indigentes. Aquí habían muchas personas en situación de calle que dormían acá, que vivían acá y que buscaban su alimento diario acá mismo, revolviendo la basura. Así que era un lugar en donde también se veía mucha basura. Y ahora lo veo muy arreglado, muy pero muy cambiado, más allá obviamente de la situación humana de estas personas, ¿no? Porque por lo general cuando pasa esto de que hay indigentes y los sacan y ahí el indigente tiene que ir a buscarse otro lugar para vivir, pero por lo general no se les soluciona la situación de calle en la que están. Entonces, por un lado, lamentablemente el tema humano, pero por otro lado, en cuanto a infraestructura y modernización, lo veo súper, súper mejorado, súper cambiado para positivo y me encanta. Otra cosa que me gusta mucho, que es nueva, que no existía cuando vinimos la vez pasada y que he visto bastante acá en el norte de Chile, es esto, todo este equipamiento, toda esta plaza deportiva, digamos, donde la gente puede venir gratuitamente a entrenar y me encanta. Y eso no existía. Es otra de las modificaciones, algo para mejor, me encanta. Uno de los cambios que veo en Arica. Estos carros y food trucks que vemos aquí son los que estaban en el estacionamiento de la playa Chinchorro cuando nosotros vinimos en el 2024 y ahora fueron trasladados todos hasta este sector. El viento que hay aquí, estamos en el sur de Arica, más específicamente en la playa La Lisera. Esos cartelitos me encantan. Evacuación hacia urbanización La Lisera. No hay que olvidarse de chequear siempre estos carteles porque la verdad es que los sismos no avisan. Y la cuestión es que quería mostrárselas porque la verdad estoy sorprendida con lo que estoy viendo. La veo muy diferente a cuando estuvimos la última vez. El cambio total es que esta playa está completamente impecable.
La mires por donde la mires, es como si lo hubiesen terminado de limpiar recién, y estoy segura que le habrán venido a limpiar hoy a la mañana, porque acá nosotros hemos cometido el error de dormir en otro momento, de hacer la noche, y nos tocó despertarnos a las 3 de la mañana en medio de una fiesta, en medio de un carrete de los jóvenes, de los cabros, y fue terrible porque no había forma de tapar ese sonido ni con música de relajación, música de lluvia, te tenía que tocar una comparsa adentro para competirle con el sonido. Y imposible dormir, así que la pasamos muy mal, recuerdo. Me consta que vienen los jóvenes, sobre todo los fines de semana, a escuchar música muy pero muy fuerte, a tomar alcohol, y que después dejan todos los envases y la basura ahí. Y sin embargo esto lo veo sin absolutamente ni una botella, nada. Y me alegra tanto ver esta prolijidad. Y qué lindo volver a un lugar a donde uno vino y verlo muchísimo mejor. ¡Qué alegría! Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Vinimos a hacer tecito, a tomar once con los rodanteros de acá de Arica, que es algo, bueno, muy, muy típico de Chile, ¿no? Tomar once, tomar lo que nosotros llamamos merienda. Estamos en el mercado del Agro en Arica, pero vamos a ir directamente a la parte donde se come. ¡Salud! Está rico, está picantito. Volvimos al Agro. Marito nos volvió a traer al Agro para comer nada más y nada menos que pescado frito. Ah, no, llegó mi plato. Yo esto no lo recordaba así. Este plato tan pero tan abundante es reineta frita, pescadito frito, con ensalada de tomate, lechuga y las papas fritas. No. ¡Qué pedazo de plato! ¡A la pelota! Vamos a comer solo limón, verdurita. Qué rico comimos, qué deliciosa esa reineta frita. Dicho sea de paso, cuando vinimos la vez anterior, hace más de 2 años, pedimos exactamente el mismo plato, en el mismo lugar. Y las cosas han cambiado, porque este plato está muchísimo más grande. Les voy a poner una foto en comparación a lo que fue el plato de la vez pasada. Realmente está muchísimo más abundante y qué delicioso. Yo estoy repipona. Comimos, ahora tenemos que descansar porque la verdad que se come muy abundante, y eso que yo se lo pedí sin el arroz. Juan lo comió con el arroz, es más todavía. Se ha hecho la noche en el Parque Centenario, donde nos dieron permiso para parquear, estar seguros. Y acá estamos. Hoy fue el segundo partido de la selección argentina en el Mundial. Y miren la casaca como la tengo puesta. Ganamos el segundo partido, estamos muy emocionados, muy felices. Yo también estoy muy feliz porque no estoy cocinando, está cocinando Juan. Una tartita. Una tarta, gurisa, sale tarta de atún, cebollita, morrón y mozzarella y tomate. Qué rico, mirá esa masita, qué pinta que tiene. Así que acá estamos festejando el segundo triunfo. La verdad que sí, estamos tan felices, amigos. Tremenda tarta se mandó Juan, que él siempre que hace las tartitas, o mayormente las hace siempre en esta tostadora y las hace de ambos lados, pero bueno, le quedó súper, pero súper gruesa. Buen día, amigos. Un nuevo día en la vida del rodantero. Qué placer dormir tranquilos en el Parque Centenario, la verdad que es muy diferente no poder dormir en toda la noche a poder dormir bien. Y acá me estoy preparando para salir al viento, porque hay una cosa que me pone muy loca que he descubierto en los últimos años, y es el viento y el pelo, y quedar como el tío Cosa con todo el pelo en la cara y comerte el pelo por el viento, porque la verdad que uno no lo puede controlar. Así que pañuelito
y nos preparamos para salir porque les quiero mostrar algo muy interesante de Arica. Pero antes de irme, primero que Juan me va a tener que hacer espacio para poder salir y después que les quiero mostrar esto, que es un pedido de una seguidora de Iquique que ahora está provisoriamente en Arica. Priscila y su marido Gabriel, fiel al canal, como un montón de chilenos. Estamos por acá y me dice, Juancito, quiero que me hagas la ilustración de los integrantes perrunos de mi familia. No. Para regalarle a sus familiares, porque creo que algunos son de su padrastro, otros de la hija. Así que estuve dibujando estos días. Mirá, acá tenemos el primero. Es un galgo. Es un galguito con su su busito. ropita. Acá la tenemos a las otras. Mirá, esta que me hacen acordar a la perrita de mi vieja Lola. No, miren lo que es esto, me encanta, te salieron iguales. Gracias, porque les Gurisa. mandó, Priscila te mandó una foto. Me que mandó yo las vi. fotos y estuve ilustrando acá, dibujando. Mirá este. Y mira esto que te tocatita. No, me encanta. Esto es bien rústico artesanal, la vieja escuela. Lápiz y lápiz de color. Y mirá el otro, el último. Ay, no, qué cosa hermosa. Me encanta. Parece el cocker de La Dama y el Vagabundo. Qué lindo, muy contento. Me encanta dibujar animalitos, me encanta dibujar, gurisa. Me encanta. Bueno, y me gustan mucho los dibujos de animales. Así Sí. que Vamos, ahora a conocer, va a ir un poquito a dar una vuelta. a descubrir esta playa que cuando nosotros vinimos la última vez era como que no existía. Ahora sí, llegamos a la playa Las Machas, una playa que nosotros conocimos allá por el 2024 y que sin embargo no estaba abierta. Y ahora, luego de 2 años de no haber estado aquí y de volver, la vemos completamente diferente. Está muy cambiada porque cuando estuvimos aquí hasta el 2024, todo esto estaba vallado. Estaba todo cerrado, o sea, no había acceso hacia la playa y yo pensé que esto era una constante, o sea, que la playa jamás se abría. Pero resulta que no, que en realidad la estaban arreglando para que quedara así de hermosa, con toda esta pasarela de madera, con toda una bicisenda y toda una zona para hacer running, con espacios para hacer calistenia, por ejemplo, y diferentes deportes, con un polideportivo arena, que es este mismo que estamos viendo en este momento. Esto, por supuesto, que también es nuevo, que son los servicios, los sanitarios, los baños, y acá tenemos techitos con asientos en donde uno puede venir a sentarse, a charlar un rato, a tomar algo. Y hasta duchas tiene. 3 minutos de ducha, una luquita. 1.000 pesos chilenos, menos de $1 saldría. Y igual bañate vos, porque hace un frío para bañarse. Acá estamos en la ciudad de la eterna primavera, pero cuando se va el sol hace frío porque en este momento ya estamos en invierno. No es lo mismo venir en primavera o en verano, que las temperaturas son otras. Pero igual, les digo una cosa, qué sorprendida que estoy con los cambios de Arica. Toda esta es zona de nidificación de aves porque aquí esta playa es vecina del humedal de la desembocadura del río Yuta, este santuario de la naturaleza, que por eso es que vemos este contraste, ¿no? Todo este verde en este sector del desierto, que es un ecosistema protegido, pero muy importante para las aves migratorias del desierto. En la playa se ven algunos food trucks en donde uno puede venir a comprar algo para comer, para beber. Están los tachos de reciclado, vamos, Las Machas, che. Y acá tenemos la bicisenda, que creo que es esta, la bici, la roja. O esta es para los peatones. Bueno, chicos, mejor que yo no la use porque si no voy a hacer un desequilibrio en el orden de esta playa. Tenemos canchas de fútbol playa. Y también tenemos a las mesas de ping-pong, que creo que por primera vez lo había visto acá en Chile. Estas mesas curvas, que bueno, no sé, será un ping-pong diferente, porque yo estoy acostumbrada a la mesita plana, amigos. Yo que soy media mala para el ping-pong, si encima me pones una mesa curva, no sé qué puede llegar a pasar, pero bueno, evidentemente debe ser como una variante del deporte. Pónganmelo en los comentarios, por favor, que no lo recuerdo. Me encanta que es una ciudad súper deportiva, pero miren esto, que me vuelvo loca. Un gimnasio de calistenia. No te puedo creer. Bueno, ahí el muchacho está dando el ejemplo de que se puede usar hasta el banco, pero miren como acá tiene todo los ejemplos
de todo lo que uno puede hacer con este gimnasio. Por si no tenés idea de qué hacer, acá tenés, y allá hay más. Claro, para usar los otros elementos. No, 12, 6, 9, no. Amé. Estoy gratamente sorprendida, ¿eh? No puedo dejar de decirlo porque es ni más ni menos que la realidad. Todo esto no lo conocíamos. Todo este sector estaba cerrado, completamente cerrado, y nunca habíamos accedido hacia el otro lado. La verdad que está muy, pero muy cambiado. Acá estamos muy, pero muy modo van life. Y vean estas sábanas colgadas atrás. Esto es gracias a Johnny, un seguidor de este canal de acá, de Arica, un seguidor nuestro que ya lo conocíamos de la vez pasada que vinimos, y nos brindó algo que para nosotros es muy, muy importante: agua. Así que pudimos lavar ropa, pudimos lavar la camioneta, pudimos limpiar un montón de cositas, así que le mandamos un beso muy grande a Johnny. Sí, genio Johnny, por la buena onda, por el agua, por la generosidad también de Sandrita, su compañera, y un saludo para su hijo Jordan, que también mira en todos los videos siempre. Gracias por la buena onda y porque para nosotros los viajeros el agua es fundamental, así que beso grande. Sale el sol y se pone hermoso el clima, pero se esconde el sol y agárrate, Catalina. ¡Qué frío, por favor! Obviamente por lo que les dije ya, que estamos en invierno, así que se nota. En este video les estoy mostrando lo diferente y las diferencias que estamos encontrando en Arica después de más de 2 años de haber venido aquí por primera vez. Pero como les muestro lo diferente, también les muestro que no todo ha cambiado. Hay cosas que todavía siguen en el mismo lugar y de la misma forma. Y una de las cosas que no han cambiado y que siguen en el lugar es esto, el Guateré, este antiguo vapor, que en realidad ahora es solamente el sector de calderas lo que ha quedado aquí, ¿no? Pero esto era mucho, mucho más grande. Era un navío de origen estadounidense. Este navío era un buque de guerra de la Marina estadounidense que estaba aquí en el 1800, ¿no? Estaba en la bahía de Arica, estaba ahí detenido, y resulta que en 1868 hubo un gran terremoto que azotó a toda esta zona, seguido de un maremoto, de un tsunami. La cuestión es que la ola tan, pero tan inmensa llevó a todo este navío 2 kilómetros hacia adentro del desierto. La ola lo dejó intacto y de pie en el medio del desierto. Como consideraban que era imposible moverlo de ahí, el barco se vendió y se utilizó durante un tiempo como hospital. ¿Pero qué pasó? 9 años después, en 1877, hubo otro terremoto devastador seguido de otro gran, pero gran tsunami que movió nuevamente a todo este navío, llevándolo hacia el sur de la desembocadura del río Yuta, en donde nos encontramos en este momento. Lo devolvió a este lugar en donde se encuentra actualmente desde aquella época en donde no volvió a modificarse. Sigue estando aquí este vapor. Ahora sí te digo, que prefiero que esto sí siga igual, que no se modifique, porque dada la historia que tiene este vapor de cómo se fue moviendo, que se quede acá, está todo bien, que no se mueva, que siga exactamente igual, no nos interesa que se modifique esto. Ya el cartel te lo dice. Área de riesgo de tsunami en caso de sismo altamente sensible. O sea, altamente sensible que te venga una ola, la pucha, Evacuar a sitio de protección. No es joda, No es joda, y ya lo he dicho, siempre que estoy grabando videos de Chile, siempre termino contando de algún sismo, algún terremoto y algún maremoto o tsunami, y la verdad que lo vuelvo a repetir, pero Chile
qué país resiliente, qué resiliente el chileno que se vuelve a levantar y vuelve a empezar cada vez que le pasa algo de esto, porque esos tsunamis que hubieron acá en Arica en aquella época casi que terminaron con la ciudad, casi que desaparece Arica. Bueno, difícil viajar continuo y no parar, porque la verdad es que cuando nosotros estuvimos, como les conté, la playa Las Machas estaba cerrada, no había nada, absolutamente nada para ver, no se podía ver porque había unas maderas, un muro de maderas en todo el largo de la playa, en todo el largo de la playa. Entonces, cada cosita que veo me empieza a resultar llamativa porque claramente no existía en el momento en el que nosotros estuvimos aquí, como por ejemplo esto, porque obviamente todo lo que tenga que ver con el deporte me llama mucho más la atención, porque es una inversión para la gente, en definitiva, ¿no? Y vean esto, esas manillas, no sé cómo le llamarán acá, que están buenísimas para colgarse. No sé si llego, sí llego. No sé qué más hacer yo, pero como que te dejan todo preparado como para que uno entrene como para las Olimpiadas. ¡Me encanta! ¡Tremendo! ¿Quién usará esto? Me parece también muy interesante, pero sí, probablemente los que quieran hacer un poco de fuerza de brazos ya la puedan usar. Me encantó. Y algo que yo no recordaba es lo contrastante que es Arica, porque tenemos la playa, el mar por un lado, la Merche hermosa por otro lado, y del otro lado el humedal y el cerro atrás, que es como una gran duna todo el cerro que hay atrás, que la verdad que lo hacen muy particular. Es una ciudad con características muy particulares. Y eso... Mirá lo que es ese autito eléctrico. La verdad que hasta los coches fúnebres son modernos. Me llaman la atención, ¿eh? Arica tiene un aire a Miami por las palmeras y la costa, ¿no? Esto necesito que me lo confirmen dejando sus mensajitos abajo de este video si es parte nueva también en ese sector donde está el pasto artificial, digamos, las alfombras de pasto. Estos lugares, estos sectores de feria, son nuevos, ¿no? La vista de un astillero aquí en el puerto de Arica. Y los containers, que parecen como juguetitos desde acá, pero son más grandes que la camioneta, son más grandes que nuestra Merche. Sí, lo están acomodando en este momento. Aquí sí también hemos estado, la estación terminal del ferrocarril. Muy bien, así se hace, frenando. Si ves a alguien parado en la senda peatonal, hay que frenar, ya, de sí, una. tal cual. Muy importante que el que venga a Chile respete eso porque creo que es uno de los pocos países en Sudamérica donde se respeta. Volvimos a la playa La Lisera, pero en este caso estamos en el sector norte, porque es una playa muy amplia. Todas las playas de aquí son muy, pero muy amplias y queríamos volver para ver cómo se encuentra. Nosotros, cuando estuvimos aquí en el 2024, no fue en invierno, como ahora, que estamos a finales de junio del 2026, sino que fue a principios de abril del 2024. Por ende, estaba recién comenzando el otoño y yo recuerdo que aquí habían unas hamacas paraguayas. Nosotros le decimos en Argentina hamacas paraguayas. Acá tal vez ustedes les digan chinchorros. ¿Hamacas? ¿Cómo les dicen? Bueno, lo ponen por favor en los comentarios y recuerden que los que dejan mensajito abajo de este video de YouTube participan del Flor de Saludo, eso nunca lo tienen que olvidar. Y estoy buscando las hamacas, no las encuentro porque creo que no están. Ahí estaban las hamacas. Así que les voy a poner una fotografía o un videíto de cuando nosotros estuvimos ahí disfrutando de ellas. Dadas las temperaturas en aquella época, hicimos un día de playa. Yo ahora no puedo ni pensar en sacarme la campera, pero igual el día está re lindo y hay gente desquiciada que está dentro del agua, porque claro, acá te dicen los chilenos, acá el agua es calentita. Bueno, entonces bañate vos si es calentita el agua, porque ¿qué va a ser calentita? Es muy fría porque obviamente está afectada por la corriente de Humboldt,
Pero para el chileno, que está acostumbrado a las aguas del centro y tal vez hasta del sur del país, acá sí, a comparación de las aguas de allá, es calentito, entre comillas. Pero uno que vino de Ecuador y de Colombia, ahí las aguas son calentitas. Si me permite terminar de decir mi explicación, señorita. Ahora le paso el micrófono a ella, que quiere hablar. Sin miedo la amiga, ¿eh? Re cerca. Debe tener ahí algún nidito o algo de eso. Por eso los gritos, digo yo. La verdad que la veo muy linda a la playa La Lisera, tanto en el sector norte como en el sector sur, y no le veo demasiados cambios, salvo eso que les conté de las hamacas. Después, otra cosa, no. Pero está re linda, ¿eh? Me encanta porque está muy limpia, muy prolija. Me acuerdo de esta parte en donde de repente aparece el pasto y el verde, que claramente necesita mucha agua porque estamos en el desierto, y ahí está, le están dando agua. Está siendo regado con regadores automáticos para que esto exista. Pero se necesita un poco de verde para la visual. A uno le hace bien, me parece. Acá ya nos estamos acercando a el monumento histórico de Arica, a el Morro de Arica. Y acá lo tienen, al ícono más representativo de esta ciudad, al monumento histórico de Arica, al Morro de Arica, que también es un orgullo, ¿no?, para todo chileno, porque este es el escenario de una batalla importantísima para Chile en el marco de la Guerra del Pacífico, una batalla que fue el puntapié, que fue definitiva para la soberanía chilena. Vinimos al puerto porque queremos comprar cevichito fresco, así que quiero hacerles una panorámica para que vean un poquito los containers típicos de la zona portuaria. El puerto está acá enfrente y nosotros vamos a comprar en esta zona, que es donde están todos los puestitos de comida. Vamos, estamos, gurisa. Qué rico, se me hace agua la boca. ¿A vos sola? Que compramos ceviches, que a eso fuimos. Fuimos a comprar ceviches y trajimos ceviches. El tuyo, hermoso, es de camarones. Y pulpo. Miren lo que es la presentación. No, es una hermosura. Y también tiene pescado, ¿no? Uy, abajo. Upa. Ah, no, miren la cantidad que hay. ¿Y reineta qué es eso? Y reineta, se me hace agua la boca de verdad. Y el mío yo me lo pedí de reineta de pescado, básicamente. Yo quería ceviche de pescado, es un montón que tengo ganas de comer. ¡Ay! Puede fallar, dejo tu Sam. Sí, sí, No, con pobre. calma que esto revienta. Tengo las manos mojadas. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ¿eh? No, la cantidad de pescado. Y además agarramos cilantrito, salsa picante, más limón que nos dieron, chifles. Sí. Chifles y como estamos en Chile, no puede faltar el pan con palta. Vos te agarraste re poquito, yo me agarré picante. ¿Cómo no te agarraste picante? No. Bueno, vamos a disfrutar de este ceviche. Qué ganas teníamos. Y le agregamos unas paltitas porque ya en breve nos estamos yendo hacia el sur. Nos vamos de Arica. Y hay un control del SAG que te saca todo. Que te saca todas las verduras, todas las frutas. Entonces hay que consumir la palta que tenemos y todas las verduras que tenemos. Se me hace agua la boca. Qué delicia de ceviche, por favor, qué rico que estaba. Volvimos al sector sur de La Lisera a chequear que todo esté igual. Y sí, está todo igual de impecable. Esto que tanto me sorprendió el otro día cuando llegamos, está impecable. Es increíble y estoy muy, pero muy feliz. Cuando
Cuando volvimos a Arica, yo pensé que nos íbamos a encontrar con la misma ciudad que conocimos hace más de 2 años. Pero después de todo este recorrido que hicimos, entendimos qué pasó con Arica, y es que Arica no se convirtió en otra ciudad, sino que se convirtió en una versión mejorada de sí misma, así como se los digo. No, pero este es el comedero de las aves. Ustedes, no sé si se darán cuenta, pueden ver, pueden notar que está lleno de unas conchas que no sé si serán cholgas. Bueno, no sé qué es. Machas sé que no son, pero la cuestión es que acá deben venir las aves que las agarran, las levantan, dejan que se golpeen contra el piso para poder sacarle lo de adentro y dejan acá todo el resto. No, es impresionante. ¡Qué bárbaro! Ahí tenemos a una de las responsables de todo este comedero. Mírala. ¡Oh! Ahí va. Comiendo, alimentándose. Arica sigue siendo Arica, pero en nuestra experiencia la encontramos más renovada, mejorada, más limpia, así que en balance el cambio es muy pero muy positivo. Y ahora quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Vieron el video del 2024? ¿Notan alguna diferencia con este video y las imágenes que les compartí? ¿Es una sensación nuestra que Arica está cambiando o realmente creen que es así, que hay cambios significativos? Los quiero leer en los comentarios. Y con la imagen de este revoltoso mar azul, le voy a mandar un flor de saludo a Juan José Pellegrini de Comodoro Rivadavia, Chubut. Gracias, Juan José, por mirar el video, ni bien se publica. Y gracias por dejar tu mensajito, ni bien se publicó el video también, que eso, como siempre les digo, nos ayuda y mucho. Gracias también a cada uno de ustedes que está del otro lado y que se queda hasta el final del video en cada uno de los videos. Gracias a cada uno de los que reproduce las publicidades que pone YouTube en los videos, que como siempre les digo, eso nos ayuda a poder monetizar estos videos y poder seguir trabajando de esto. Gracias amigos por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.